Bueno, muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio hoy con esta clase, seguidamente de lo que estábamos viendo anteriormente con respecto a lo que eran las regiones principalmente aborígenes de Costa Rica. Ya hoy nos vamos a centrar directamente en sí en lo que son las etnias de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso sí, anteriormente a este tema, quiero que por favor hagamos un momentito una practiquita con respecto ya a lo que habíamos visto la semana anterior como modo de repaso, que en este caso es esta que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos minutitos para poder realizar esta practiquita de apoyo. Como les digo, recordándoles que esto es un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente con respecto a las diferentes etnias de Costa Rica. Entonces, simplemente cada uno de ustedes por ahí, ¿verdad? En el material que les entregué, vamos a ubicar, vamos a poner el nombre de las diferentes etnias que viven en estas regiones donde están marcadas en este mapa. Así que vamos a dar unos cuantos minutos para así poder dar inicio con el nuevo tema que tiene que ver exactamente con la continuidad con respecto a las etnias de Costa Rica. ¿Ok? Bueno, muchachos, vamos a hacer la revisión en sí de la parte de la práctica que hicimos, ¿verdad? Espero que la hayan podido hacer. Y bueno, vamos a dar inicio de la siguiente manera. En este caso, vamos a iniciar, ¿verdad? En el sector 1, ¿qué colocaron ustedes por ahí? En este sector 1 dice que los que van a vivir en esta zona, principalmente la zona, la región de Guanacaste, ¿verdad? Van a ser los chorotegas. Muy bien, chicos, chorotegas. ¿Ok? Van a ser los chorotegas. Dice que tenemos el número 2. En el número 2, ¿verdad? Con respecto a lo que vimos la semana pasada, dice que vamos a encontrar a los malecus. ¿Ok? Los malecus. Por ahí tenemos entonces a lo que son los malecus. Vamos a corregir un momento por acá. ¿Ok? Tenemos también en este caso el número 3, ¿verdad? Que también en este sector los que vivían, ¿quiénes eran? Ok, correcto, serían los huetares. ¿Ok? Los huetares son los de este sector. Adicionalmente a eso tenemos que en el sector número 4, ¿verdad? Que es esta zona que se encuentra acá, ¿verdad? Dice que en la zona número 4 vamos a tener a los cabécares. A los cabécares, excelente. Después de ahí tenemos esta otra parte del país, ¿verdad? Que se encontraba también las etnias principalmente de los bribrís. Muy bien, de los bribrís. Excelente. Adicionalmente a eso también tenemos esta zona de acá, ¿verdad? Que es la parte pacífica, ¿verdad? Pacífica Sur. En este caso vamos a tener que tenemos a los térrabas, ¿verdad? O a los bruncas también, térrabas o bruncas en ese sector de acá, para que lo tengan ahí presente, pero vamos a colocar que van a ser los térrabas, ¿ok? Y por último, tenemos en este último sector acá, que es la parte fronteriza con Panamá, que en este caso van a ser los naiguaves, ¿verdad? En este caso van a ser los naiguaves, ¿ok? Bueno, buenísimo. Esta es una pequeña práctica que hicimos de introducción, ¿verdad, muchachos? Vamos ya ahora sí a centralizarnos en sí con lo que respecta al tema en sí y vamos a conocer un poquito de cada una de estas diferentes culturas, ¿ok? Este, vamos a ir hablando poco a poco con respecto a lo que es una etnia. Bueno, primero que nada tenemos que definir qué es una etnia. Para ustedes, ¿qué es una etnia? Y dice que una etnia es un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Vean qué importante esto porque tenemos que entender que una etnia en sí, ¿verdad? Es un grupo de personas principalmente que
van a pertenecer a la parte de una misma comunidad. Por lo general, en esa comunidad van a tener un, una característica lingüística diferente a otras, ¿verdad? Y por supuesto que cultural. Y eso es muy importante porque en el caso de Costa Rica, pues aunque el país, nuestro país es un país sumamente pequeño, ¿verdad? Los que vivían anteriormente vivían en diferentes grupos o diferentes etnias, ¿verdad? Es como cuando hablemos hoy que los que muchas veces nos dicen hoy que las personas que viven en Alajuela tienen un acento diferente a los que viven en San José, los que viven en Limón tienen un acento diferente a los que viven en cierta parte del país, pues es algo muy similar, simplemente que anteriormente cada uno de ellos tenía un acento diferente, cada uno de ellos tenía una lengua diferente, la cual vamos a ir viendo que fueron perdiendo también, algunos todavía la conservan, pero vamos a ir viendo eso en el transcurso de la clase en sí. Bueno, ya entonces sabemos qué es una etnia, ¿verdad? Sabemos que una etnia entonces es un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza, generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Eso es una etnia. Ok, ¿cuáles etnias tiene Costa Rica? Bueno, Costa Rica tiene la Cabécar, ¿verdad? Tiene la Teribe, tiene la Bribri, la Boruca, la Malecu, la Naiguabe, la Chorotega y la Huetar. Estas etnias se dividen en diferentes partes del territorio costarricense, que eso es muy importante tenerlo presente. No todas viven en un solo lugar, porque vea que anteriormente decía que una etnia quiere decir que generalmente viven principalmente en una zona, ¿verdad? Donde van a hablar lingüística y culturalmente algo específico. Bueno, en este caso entonces, también entonces tenemos que la primera etnia que vamos a ver es en sí la chorotega. ¿Y qué es la chorotega? Bueno, ¿dónde se ubica? Ya la ubicación en la clase anterior ya habíamos visto básicamente cómo estaban ubicados principalmente, por eso fue lo que hicimos en la práctica, pero ya hoy nos vamos a centrar directamente en dónde vivían específicamente. Bueno, por aquí podemos ver, en este caso, en este mapa, ¿verdad? Bueno, obviamente estamos hablando de América, el caso de Costa Rica, y en el Costa Rica los chorotegas van a vivir principalmente en la región chorotega, que es toda esta parte que encontramos por acá. Esta parte es donde se van a ubicar. Es un grupo pequeño, principalmente ubicado en la zona de Guanacaste. Se ubica entre los cantones de Ojancha y de Nicoya. ¿Okay? Entonces, principalmente se ubica en las regiones de Ojancha y Nicoya, ¿verdad? ¿Qué idioma hablan? Bueno, lastimosamente hoy en día esta etnia ya no tiene su idioma nativo, ¿verdad? Muchos han perdido su idioma nativo, aunque otros aún lo conservan, pero principalmente el idioma que hablan hoy en día es español. Algunos hablan el idioma nativo, ¿verdad? El idioma chorotega, el idioma nativo de ellos, pero no toda la población lo hace. Otra particularidad importante es de cómo vivían los chorotegas, ¿ok? Los chorotegas utilizaron las hojas de palma, que son estas que ustedes ven acá, para hacer sus chozas. Adicionalmente a eso, fueron construidas con caña, eso es un tipo de caña para construir sus viviendas. Entonces, esta es una vivienda de los chorotegas, como ellos vivían, o algunos viven actualmente, no todos, ¿verdad? Porque tenemos que entender que lo que son las etnias de Costa Rica y lo que son los grupos aborígenes de Costa Rica se han perdido muchísimo, ¿verdad? Lastimosamente, pues han ido también evolucionando como nosotros hemos ido evolucionando también, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto es una vivienda de los chorotegas en sí. Adicionalmente a eso también podemos hablar un poquito de la actividad económica de los chorotegas y principalmente la actividad económica, los chorotegas tenían la agricultura, por supuesto, ¿verdad? Y adicionalmente a la agricultura también la ganadería y la crianza de aves, que eran como ellos vivían o viven en su actualidad, ¿verdad? Eh, Tienen cultura y arte muy marcada, elaboraron objetos de cerámica, principalmente objetos de cerámica, básicamente que es la parte de los chorotegas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de chorotegas, número uno, tenemos que saber ubicarlos, ¿verdad? Y estamos hablando que lo vamos a ubicar en la parte de Guanacaste, principalmente entre Ojancha y Nicoya, ¿verdad?
el idioma, pues algunos mantienen su idioma nativo, ¿verdad? Ya lo vimos. Y adicionalmente a eso, sus viviendas, bueno, son cónicas, ¿verdad? Son con este tipo de hoja de palma y también sus paredes forradas en ese tipo de caña, ¿ok? Y adicionalmente a eso su agricultura, bueno, ya vimos que vivían de la ganadería, crianza de algunas aves importantes y también en la parte de la arte, en la parte artística o en la parte de arte de ellos, utilizaron algunos objetos de cerámica, ¿ok? Acá tenemos otra etnia de Costa Rica, como lo son los malecos. Igual, muchachos, si alguno tiene alguna pregunta, no dude en alzar la mano y con todo el gusto tratamos de aclarar su duda, ¿verdad? Bueno, tenemos en sí los malecos. ¿Dónde viven los malecos? ¿Dónde son ubicados los malecos? Bueno, los malecos es un grupo pequeño ubicado en las llanuras del norte del país, en el cantón de San Rafael de Guatuso, ¿ok? En este caso, viven en la parte de Guatuso. Guatuso pertenece a la Juela, ¿ok? Entonces es importante tener ahí presente que en el caso de los malecos es un grupo pequeño que se ubica en las llanuras del norte del país, ¿ok? Principalmente en el Guatuso, en la parte de Guatuso, de San Rafael, que pertenece a la Juela, ¿ok? Su idioma, bueno, aquí yo les puse un poquito, vamos a ver un pequeño video con respecto al idioma de los malecos, así que les pido un momentito su atención para que veamos en este caso un poquito lo que tiene que ver con respecto al maleco. Así que vamos a poner eso por acá un momentito y prestamos atención un poquito. Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo tu amigo Irán Blanco, el Malecu de Radio Mega. Un enorme saludo. Seguimos aprendiendo Malecu, que ya hemos venido pues aprendiendo. Hoy les traigo algunas frases. Por ejemplo, amigo, se dice nacarrayeca, 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 amigo. Pero igual que en español, decir compa, que es informal, se dice airecú, pero es compa y casi solo se utiliza entre hombres. Airecú, compa. Nacarrayeca, amigos, implica mujer y hombre, amistad, ¿verdad? ¿Cómo se dice suegra? Para que hoy mismo le diga a su suegra, fafarra, fafarra. En malecu y en acento, porque como todo idioma, el malecu tiene acento, se diría fafarra, fafarra. Eso es suegra. Perro, para que le diga a la mascota, perrito, se dice ausi. Ausi, perrito, ausi. Venga, miton, venga, mitognek o miton, que es el diminutivo. Señores, una de las tradiciones de mi cultura ancestral malecu es ir a pescar y ha mermado un poquito, pero en la antigüedad era ir a pescar a Caño Negro. Se iban por 22 días y los niños quedábamos con las tías y las abuelas. La cultura malecu siempre ha existido una buena estructura familiar que incluye las tías y las abuelas. Incluso las abuelas tienen más poder que nuestras propias madres. Es nuestra cultura malecu aquí en Malecu Jaica. Muy pronto, mucho más del aprendizaje de mi cultura ancestral malecu. En la próxima, nos vemos con más. Bueno, chicos, aquí ya pudimos observar un poquito y escuchar un poquito con respecto al idioma malecu. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que en este caso el idioma malecu es un idioma que actualmente se trata de rescatar, ¿okay? Es un idioma que se está tratando de rescatar. Se brinda la enseñanza bilingüe en la escolaridad, tanto malecu como español, porque lo que son los malecus hoy en día todavía tiene su lengua original. Son muy enfáticos en sí en la parte de preservar su lengua. Ok, eso con respecto a su idioma. Entonces ya quedamos claro, ya como podemos ver ahí los ejemplos, en el caso de los malecos, su idioma se trata de mantener. Actualmente muchas personas que viven en esta zona de Guatuso, en la parte malecu, hablan su idioma nativo, ¿ok? Y se está intentando poner en sí, ¿verdad?, el malecu en la escuela para que no se pierda esta tradición. En este caso acá, pues les pongo una vivienda o una choza, ¿verdad? Como ellos le llaman. Y esta tiene la particularidad que es un palenque. ¿Qué es un palenque? Bueno, es esto que vemos por acá y es una construcción habitacional
principalmente donde frecuentan los malecos, construidas sin paredes. Es muy importante eso porque eso simplemente es el cuadrado, ¿verdad? No tiene paredes, no tiene paredes. Los techos son de palma, como el que vimos anteriormente, ¿verdad? Los techos son de palma, de forma cuadrada, sobre pilotes también. Algunas casas están elevadas, eso es muy importante tenerlo presente. Principalmente porque son los palenques. Bueno, los palenques son porque vivían muchas familias, ¿ok? Vivían bastantes familias o las familias eran bastante numerosas, entonces esas casas tenían que ser, en ese caso, bastante amplias. Eh, ya por lo general los malecos no viven en este tipo de casas, como le digo, algunos que otros han todavía conservado sus tradiciones, pero lastimosamente ya también se ha ido perdiendo esto y adicionalmente también, como un dato curioso, un árbol que se utiliza para la construcción de la casa de los malecos está en peligro de extinción y por eso han tratado de no seguir con la tradición de sus casas para conservar también esta parte del medio ambiente. Recordemos que todos los pueblos indígenas tienen un respeto muy profundo sobre la naturaleza, ¿ok? Tienen un respeto muy grande sobre la naturaleza y por eso tiene la particularidad de que cuando ya algo está dañando la naturaleza, cuando ya algo está afectando la naturaleza, ellos por lo general, pues van a ceder con eso. ¿Por qué? Porque como parte de sus costumbres y parte de sus tradiciones también es mantener la naturaleza. Muchas de estas familias malecos hoy en día pues viven en casas de bono que el gobierno les ha dado, ¿verdad? Para que puedan vivir, pero en este caso existe todavía una reserva indígena Malecu donde pues podemos ir a ver o podemos observar su forma de vivir, su acento, ¿verdad? Su actividad económica, sus antiguos palenques o chozas, ¿verdad? En sí. En el caso de la actividad económica de los malecos, principalmente su actividad económica se basa en el cultivo de granos básicos, ¿verdad? Adicionalmente a eso también cultivan lo que es el cacao, pejibaye, palmito, yuca, caña de azúcar y algunos frutos importantes, ¿verdad? Que pues comían en su momento o comen en su momento. En la parte cultural y artística de los malecos, eh, pues como les digo, es una reserva o es un grupo, una etnia indígena que actualmente mantiene, ¿verdad? Que actualmente mantiene muchas de sus tradiciones y entre esas tradiciones se encuentran las comidas, ¿verdad? Y también adicionalmente a eso destaca mucho la artesanía de estos malecos, la artesanía principalmente que ellos confeccionaban figuras indígenas de cerámica, artículos de madera, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, arcos, flechas que se utilizaron en sí para la caza de algunos animales importantes con respecto a los malecos. Ok, vamos también por acá. Vamos ahora a ver lo que son los huetares, ¿ok? Los huetares, como también ya lo habíamos visto anteriormente, principalmente los huetares, su ubicación se encuentra en el cantón de Puriscal, ¿verdad? Perdón, en el sector de Puriscal, en el cantón de Mora, principalmente en la reserva indígena Quitirricí. Además, algunos habitan en Quepos. Yo les voy a contar una anécdota que yo tuve en este caso en Quitirricí. Cuando hace muchos años llevé a un grupo de séptimo año a la reserva de Quitirricí. Yo me esperaba en mi momento tal vez encontrarme al cacique, encontrarme sus vestimentas, ¿verdad? Más que todo porque era una gira educativa, pero bueno, me llevé la sorpresa que cuando llegué a la reserva indígena Quitirricí, pues no, eran personas comunes y corrientes como tú y yo. Salió con su pantalón, el cacique, con una camisa desabotonada, adicionalmente a eso, dando una charla, ¿verdad? En un rancho, que ya vamos a ver cómo se llama ese rancho, ¿verdad? Y no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lastimosamente también es parte de la pérdida, ¿verdad?
de esta identidad de ellos que lastimosamente se ha ido cambiando poco a poco. Ellos sí mantienen su reserva, tienen algunas actividades importantes, más que todo es turístico, ¿verdad? Ya así como de forma de vivienda no lo hacen, pero bueno, tienen algunas cosas importantes que todavía predominan, pero como les digo, principalmente para la parte de turística o la parte educativa, pero ya en sí como que mantengan esas costumbres, no. Bueno, como les dije, se ubican principalmente en el sector de Puriscal, en el cantón de Mora, principalmente en la reserva indígena Quitiricí, y además algunos habitan en Quepos. ¿Cómo vivían? Bueno, anteriormente vivían en chozas de forma cónica. Por aquí, bueno, esta imagen que me encontré se puede ver principalmente una choza, ¿verdad? Es un rancho grande, una choza grande. Estas chozas por lo general no tienen paredes, son completamente abiertas y dentro de ella misma ahí pues cocinaban y tenían sus quehaceres, ¿verdad? Ahí tenían su ropita, principalmente sus hamacas, ¿verdad? Ellos no vivían en camas. Adicionalmente a eso, las chozas eran de piso de tierra, ¿verdad? Como la mayoría. Y es importante en esto que en estas chozas principalmente formaban artículos muy importantes, ¿verdad? Como lo eran canastas. Adicionalmente a eso, todas eran cónicas, ¿verdad? Era como un tipo rancho, lo que conocemos como un rancho. Esto principalmente para representar la seguridad de las familias que vivían en eso. Actualmente, igual, como les comentaba anteriormente, ya ellos perdieron su idioma, ya perdieron también su manera de vivir. Algunos de ellos actualmente viven en casitas de bono, que entrega también el gobierno, ¿verdad? Como parte del aporte social. Destaca principalmente el cultivo del maíz. Eso es una de las actividades económicas que destaca, el cultivo del maíz. Las artesanías, ¿verdad? Principalmente encontramos mucho lo que son canastos, cositas fabricadas con fibra, con palma, ¿verdad? Tienen también lo que son, elaboraron mochilas, maceteros, digámosle, de esta misma fibra de la palma, ¿verdad? Y muy importante también es que tienen mucho conocimiento medicinal. Es una cultura actual que tiene mucho conocimiento medicinal, ¿verdad? Diferentes tipos de plantas medicinales que utilizan para principalmente lo que es la parte de medicamentos que se utilizan para curar algunos tipos o ciertos tipos de enfermedades. En la parte cultural, principalmente tienen algunas tradiciones que todavía persisten, como lo es la fiesta del maíz, donde por lo general consumen alimentos elaborados del maíz, toman chicha, tocan instrumentos musicales y es algo que hacen entre ellos, ¿verdad? Muy importante, como les comentaba anteriormente sobre mi experiencia, en este caso también es importante mencionarles que la cultura en este caso de los huetares, tienen mucho, cuando yo fui a la reserva Quitiricí, tuve la particularidad de que me hicieron una limpia, ¿verdad? Y después de que me hicieron una limpia, que es esto que podemos encontrar acá uno lo colocaba en el centro, le realizaban un tipo de limpia y adicionalmente a eso también le dan como un bebedizo de hierbas naturales, ¿verdad? Que ellos mismos también producen por ahí. ¿Okay? Esta es la reserva Huetar. Recordar entonces que la Huetar se encuentra principalmente en el sector de Puriscal, en la reserva indígena de Quitiricí y algunos también actualmente habitan en Quepos, ¿ok? Vamos ahora con la siguiente, que en este caso sería la última que vamos a ver por hoy, que viene siendo los cabécares. Voy a ponerles por acá este video también para que podamos observar un momentito el video para en sí entrar a lo que es la reserva Cabécar, ¿ok? Cinco horas en auto, casi 1 hora caminando y 2 horas en bote para llegar a la comunidad indígena de Bribri.
Bueno, don Cirilo, ¿cuál es el apego que tienen ustedes aquí, la comunidad indígena, con la naturaleza? Bueno, como le estaba diciendo, que esto ya viene desde nuestros ancestros, a pesar de que, pues como indígenas que somos, pero hemos sabido cuidar los recursos de la naturaleza, porque lo hacemos, nos servimos de ellos, pero en una forma sostenible, ¿ves? ¿Y qué tal lo que me topé aquí en el río? A la orilla, en Talamanca. Una boa, nada más y nada menos. Bueno, estoy aquí con Fabián, él es un niño local, pero además me dicen que es experto en el cultivo de cacao, ¿es cierto eso? Sí. Doña Sandra, ¿cómo es el proceso de sacar el chocolate artesanal? Bueno, el chocolate artesanal Bribri lo vamos a cortar del palo del cacao. Lo traemos a la casa y lo fermentamos por 6 días, lo echamos al sol, luego lo tostamos por 15 minutos, luego el proceso hervimos el agua y lo batimos con la licuadora de nosotros, que es el molenillo. La vida en la comunidad de Yorquín aquí es feliz, todo alegre por la naturaleza, por la diversión que se convive con la naturaleza, por el ser feliz, por tener la naturaleza cerca, convivir con ella dentro de este país o dentro de Yorquín. Cuénteme, don Alcides, ¿en qué consiste su trabajo exactamente? Mi trabajo consiste en ayudante del botero o el capitán de los botes que suben la gente de Bambú hasta acá. Y lastimosamente tenemos que dejar a nuestros amigos biribiris atrás. Pero aquí don Alcides tiene un mensaje. Allá mi pasañizo, Nos vemos en la próxima aventura. Para CNN, soy Sebastián Castro. Bueno, ahí pudimos ver un poquito con respecto a lo que son los bribri. Seguimos en Costa Rica, pero hoy nos vamos a acercar tanto a la frontera con Panamá que casi si damos un paso más nos salimos y nos metemos en... Ok, seguimos por acá entonces. Bueno, vamos a ver ahora entonces en sí la región Cabécar y Bribri. En este caso, porque como podemos ver en este mapita, ¿verdad? Acá tenemos muy cerquitas estas dos regiones que tienen la particularidad importante que se encuentran ubicadas en la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Muchas veces nos han hablado de la cordillera Talamanca y creemos que la cordillera Talamanca solamente un grupo de indígenas costarricenses o aborígenes viven. Pues no, en este caso, en esta cordillera hay varias zonas, por cierto, es la zona más rica en lo que tiene que ver con respecto a las culturas costarricenses. Es una de las zonas que actualmente se conserva muchísimo, como lo pudimos ver en el video anterior. Tienen muchísimo lo que es sus costumbres, ¿verdad? Todavía actualmente realizan algunos procesos importantes con respecto a lo que tiene que ver con la parte de las partes de sus tradiciones. Bueno, vamos a hablar específicamente acá de lo que son los cabécares, como vimos ahí en el video, se encuentran principalmente en la cordillera de Talamanca. Su idioma, que es muy importante, tanto los cabécares como los bribri, los boruca y también los térrabas mantienen su idioma nativo, ¿verdad? El idioma que ellos acostumbraron, bueno, obviamente cada uno con su nombre, el cabécar, bribri, bribri, ¿verdad? Y así con las otras dos. Entonces, en este caso, del cabécar, del bribri y también del boruca, ellos todavía conservan su idioma, siguen hablando su idioma, ¿verdad? Adicionalmente a eso también es importante comentar que en el caso de lo que son los cabécares, la parte de sus viviendas, vivían en casas típicas, grandes, redondas, con techos altos, cónicos, e igual con la misma consistencia de techos de palma. Tienen una particularidad, es que solamente tenían una puerta. ¿Y para qué era esa puerta principalmente? Bueno, esto porque las paredes eran bajas y entonces la única manera de entrar a la casa era por esa puertita pequeñita, pero
sí con paredes muy bajas, pero la parte cónica de la casa, ¿verdad? Es la parte importante que tenía con respecto a esto, con lo que son las viviendas. Adicionalmente a eso, también su actividad económica en el caso de los cabécares, principalmente cultivaban café, cacao, plátano y complementaban con la ganadería y la pesca. Como pudimos ver en el video, en estos lugares todavía los ríos que bajan de la montaña son ríos bastante puros, ¿verdad? Principalmente son limpios y eso hace pues que todavía se mantenga lo que es la pesca en estos lugares, ¿verdad? Que es de suma importancia. En el caso de los cabécares también en su dieta elaboraron también lo que era la chicha, que la chicha es una fermentación del maíz, ¿verdad? Y adicionalmente a eso consumían tenían, perdón, algunas celebraciones importantes. En el caso de los bribri, que también se encuentran en esta zona, ¿verdad? De la zona de la cordillera de Talamanca, igual se ubican en esta parte, principalmente en el suroeste del país, y también existe una comunidad bribri en el territorio panameño, ¿verdad? Porque recuérdense que la parte bribri tiene la particularidad que nosotros colindamos con los panameños, y esto ha sido algo importante porque muchos bribris, muchos ciudadanos de acá todavía no saben si son costarricenses o son panameños, porque muchos de ellos pues todavía van a Panamá normal, ¿verdad? A la parte de Panamá, donde consiguen sus cosas y todo, y también muchos vienen a la parte de Costa Rica porque todavía, bueno, creo que hace poquito ya se empezó a trabajar en la nacionalidad de los hermanos de Bribri, pero sí ha sido un proceso constante y costoso para ellos, ¿verdad? Porque lastimosamente el gobierno tal vez no ha tomado la decisión de poderlos apoyar con respecto a esta parte importante. También en el caso de los Bribri, ¿verdad? Principalmente sus viviendas eran tradicionalmente igual, muy cónicas, donde en ellas se encontraban principalmente igual, no tenían divisiones, ¿verdad? Básicamente eso. La actividad de los bribri también, la actividad resalta el cultivo igual del maíz, arroz, frijoles, tubérculos, cacao, plátano, también criaban cerdos y por supuesto que también la parte de la caza y lo que son los pescados, también pescaban en sí. Adicionalmente a eso, tenemos lo que es la cultura y el arte, principalmente en el caso de los bribri, se mantiene muchísimo lo que es la cultura, ¿verdad? Se mantiene mucho lo que es la cultura de los bribri, como lo pudimos ver en el video anterior, se mantiene lo que es la cultura y adicionalmente a eso también se da básicamente lo que era la parte de la pesca, ¿verdad? Donde se cultivaban también algunas legumbres importantes, se criaban cerdos y eso también es parte de su cultura y también parte de su arte, porque es importante también señalar que ellos tenían muchas leyendas, principalmente la leyenda del dios Cibú, ¿okay? Que era un dios principalmente que los protegía a ellos. Entonces sí es importante tener esta parte por acá y mencionarlo también. Bueno, chicos, después de haber visto ya en sí lo que es estas diferentes etnias de Costa Rica, vamos a realizar una pequeña práctica importante, ¿verdad? Por acá les tengo una práctica que se las voy a dar a cada uno de ustedes y ustedes van a ir llenando acá lo que tiene que ver con respecto a la ubicación. En este caso dice los chorotegas se ubican en y ustedes van a colocar acá donde se ubican con respecto a lo que yo mencioné en la clase. Adicionalmente a eso también, importante que cuando terminen esta práctica, me la vamos a revisar en la próxima lección y en la próxima lección también vamos a profundizar un poquito más con respecto a los borucas, a los térrabas y también por ahí a los naiguaes. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cosmovisión de las etnias de Costa Rica. Todas aquellas cosas que las culturas costarricenses han ido perdiendo o que aún se mantienen también importante, van a ser parte con respecto a estas etnias. Igualmente los invito a que por favor busquen en YouTube. Vamos a hablar la próxima semana
de lo que es el baile de los diablitos. Entonces, importante, acá yo les puse una imagen del baile de los diablitos, pero a mí sí me gustaría que ojalá ustedes ahí en sus casas, en esta semana que tienen ya libre, ustedes puedan incluir por ahí en el ratito de ocio que tienen, buscar un poquito con respecto al baile de los diablitos para que puedan ir informándose un poquito con respecto a esto y, por qué no, poder ir buscando la manera de cómo tratar de llevar esta tradición. Si pudiéramos hacer unas máscaras y tal vez hasta en clase pudiéramos hacer un pequeño juego de los diablitos, sería sumamente importante, ¿verdad? Pero como parte de eso. Entonces, muchachos, quedamos con la práctica y quedamos para que ustedes me envíen la práctica para la próxima semana, si Dios lo permite, y también vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Como lo tiene que ver las otras etnias de Costa Rica. Espero que haya sido de bastante provecho esta clase y si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto, pues se las puedo atender en estos momentos o simplemente después me dicen, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchachos, y que pasen un buen día.